Hola, mi nombre es María Estefania Oliveros y hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y su principal actor, Adolfo Hitler. Bueno, antes de empezar a decirles todo el conflicto que empezó desde 1939 a 1945, vamos a hablar de cómo inicialmente, así desde donde inició. Primero, finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, hicieron un tratado que se llama el Tratado de Versalles, el cual afectó mucho a Alemania, donde le dejó su economía por el piso todo. Y ahí entra a jugar el papel de Adolfo Hitler. ¿Por qué? ¿Qué hizo Adolfo Hitler? Él era un pintor frustrado, no era nadie, literal nadie. ¿Qué se puso a hacer él? Se puso a pensar en cómo podía ayudar a Alemania para que saliera de esa crisis tan berraca que estaban haciendo. Se puso a mirar, a analizar todo, hasta que decidió entrar a un partido político, donde pues él pensaba que iba a ganar, pero antes de eso él empezó a hablar con la gente. ¿Qué era lo bueno que tenía Adolfo Hitler? Primero, era un gran orador. Segundo, era una persona que enredaba a la gente de una manera que ustedes nunca, o sea, genial. Con todos los videos que he visto, se nota que él enredaba muy bien a la gente. Los discursos que él daba a conocer o que decía eran geniales, muy precisos, o sea, embolatación genial. Eso hizo mucho que la gente lo siguiera. Aparte de eso, le decía a sus habitantes, le hablaba mucho sobre cómo podían, con lo que todo él iba a lograr, si le entraba a la política, cómo iba a hacer que Alemania subiera. Les hablaba mucho de la raza, que para él era muy importante lo de la raza arial, que también tiene que ver mucho lo de como lo de los judíos, aunque eso lo vamos a hablar mucho más adelante. Así que entra un partido político el cual le sale mal, pierde. Así que, ¿qué piensa él? Hacer un golpe de Estado. Ese golpe de Estado también le sale mal. ¿Y qué pasa ahí? Que va a la cárcel. En ese tiempo que estuvo en la cárcel, escribió un libro al salir, que eso fue al salir. Él salió de la cárcel y en 1932 decide volverse a lanzar para ser, no estoy muy segura de esto, canciller de Alemania, pero no entra en 1932, sino ya entra en 1933, donde él empieza con su gran idea de la expansión de Alemania. Pero cuando ya se toma esa idea así que ya le iban a hacer, fue en 1936 cuando hace su primera expansión o su primer toma de una ciudad. Fue Chernovania, sí, no sé pronunciar bien ese nombre. ¿Qué pasó ahí? Él engaña y dice que supuestamente solo va a tomar la frontera, pero no, se empieza a tomar todo el país, toda la ciudad, de ahí pueblo, no, ciudad, pueblo, bueno, se toma Chernovania. Y así empieza Adolfo Hitler con esto. Ya en 1939, cuando intenta invadir a Polonia, que es ahí donde empezó la Segunda Guerra Mundial a su flote, bueno, ahí empezó todo lo horrible que tiene esa guerra, traumático, feo. Ningún país pudo quedar lejos del conflicto que hubo ahí. Eran muy pocos los países que no estaban metidos en la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron 4 escenarios, que fue Asia, África, Europa y pues Alemania. Las potencias mundiales hacían las que no estaban ahí, pero sí estaban ahí involucradas. Eso también fue algo muy importante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo peor que pasó en la Segunda Guerra Mundial? La muerte masiva de civiles y soldados, que supuestamente Adolfo Hitler que decía que era para servir a su nación, que yo no sé qué más, pero mucha gente cobró con su propia vida las ideologías de este maravilloso señor.
El holocausto también fue, yo creo que fue en mi parte personal lo peor que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Matar a personas solo porque eran judías. No, horrible. Eh, También voy a decir, ya dije dos cosas, me falta una, que son el uso de armas nucleares. También un fiasco horrible, también acabó con muchas vidas. Aparte, es que utilizar un arma nuclear al mandarla a otro país deja mucha radiación que puede quedar, o sea, fue algo muy feo que dejó la Segunda Guerra Mundial horrible, terrible. Bueno, esto tuvo tres etapas. La primera, lucha de Europa. Segunda, nuevos participantes. Y la tercera, como se finalizó la Segunda Guerra Mundial, fue la derrota del fascismo, que fue cuando, o sea, hay un dato importante, Italia era comunista, ahí se unió a Hitler, pero ¿qué pasó ahí? Los comunistas derrotan Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares. Las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial fueron demográficas, económicas y políticas, que hasta hoy en día se pueden vivir porque desde que hubo como la Segunda Guerra Mundial entraron como otras problemáticas a muchos países como fue la Guerra Fría, la Gran Depresión, o sea, todo eso que hasta hoy en día se puede seguir viviendo. Y ya, muchas gracias, soy María Estefanía Oliveros de grado décimo.